Bienvenidos a Madeira, la isla donde la naturaleza se vuelve protagonista absoluta y cada rincón parece una postal. En este viaje recorreremos uno de los destinos más sorprendentes del Atlántico: montañas cubiertas de laurisilva, piscinas naturales formadas por lava volcánica, acantilados imponentes, playas escondidas y ciudades llenas de historia como Funchal. Madeira no es solo un destino turístico, es una experiencia. Aquí conviven tradiciones centenarias, rutas de senderismo únicas en el mundo conocidas como levadas, miradores suspendidos sobre el mar y una gastronomía que mezcla mar, montaña y fuego. En este vídeo vamos a explorar sus lugares más emblemáticos, sus secretos mejor guardados y esos detalles que suelen pasar desapercibidos para el turista rápido. Prepárate para descubrir la isla desde el mar hasta las cumbres, con consejos prácticos, curiosidades y rutas recomendadas para que puedas aprovechar Madeira al máximo, ya sea que vengas a relajarte, a explorar o a vivir aventuras. Comenzamos nuestro recorrido por Madeira, y te aseguro que esta isla te va a sorprender desde el primer minuto. Comenzamos nuestro recorrido en Madeira desde su principal puerta de entrada, el Aeropuerto Cristiano Ronaldo, ubicado en Santa Cruz, a unos 13 kilómetros de Funchal. Este aeropuerto es famoso tanto por su ubicación como por su infraestructura, ya que gran parte de la pista se apoya sobre pilotes, sobrevolando el Océano Atlántico y ofreciendo un aterrizaje que es considerado uno de los más espectaculares del mundo. Inaugurado en 1964 y modernizado en varias etapas, el aeropuerto recibe vuelos nacionales e internacionales, conectando Madeira con Europa y otras regiones del Atlántico. Recibió su nombre oficial en honor al futbolista Cristiano Ronaldo, natural de Funchal, convirtiéndose en un símbolo moderno de la isla y de su proyección internacional. Un dato curioso: debido a la orografía de Madeira, el aeropuerto tuvo que ser ampliado sobre el océano mediante una plataforma de pilotes de más de 1800 metros, una obra de ingeniería que lo hace único y reconocido mundialmente entre pilotos y viajeros. Además, el aeropuerto cuenta con miradores desde donde se pueden apreciar vistas del océano, de la pista y de las montañas que rodean la isla, una bienvenida impresionante para quienes llegan a Madeira por primera vez. Visitar el aeropuerto de Madeira, o simplemente aterrizar aquí, permite experimentar la combinación de ingeniería, paisaje y geografía que caracteriza a la isla. Es el punto de partida perfecto para descubrir Funchal, sus paisajes, su cultura y los rincones naturales que hacen de Madeira un destino único en el Atlántico. Nos trasladamos ahora al complejo balnear do Lido, uno de los espacios de baño más populares y emblemáticos de Funchal. Ubicado en la zona del Lido, este complejo ofrece piscinas de agua salada, accesos directos al mar y amplias áreas de solarium ideales para quienes desean relajarse frente al Atlántico. El Lido es conocido por su ambiente cuidado, moderno y seguro, perfecto para familias, parejas o viajeros que buscan un baño protegido sin renunciar a la experiencia del océano. Las piscinas se llenan con agua de mar renovada naturalmente y cuentan con servicios como vestuarios, duchas, cafeterías y zonas de descanso con vistas panorámicas. Un dato curioso: las costas de Madeira son mayoritariamente rocosas y abruptas debido a su origen volcánico, por lo que la isla ha desarrollado varios complejos balnearios con piscinas artificiales integradas en el paisaje natural. Estos espacios permiten disfrutar del Atlántico de forma cómoda y segura, incluso en días en los que el oleaje es más intenso. Además del Lido, Madeira cuenta con otras piscinas naturales muy conocidas, como las de Porto Moniz, formadas por lava volcánica y llenadas por el océano de manera natural. Aunque están en otra parte de la isla, forman parte de la misma tradición madeirense de aprovechar su peculiar geografía para crear espacios únicos de baño. El complejo balnear do Lido es uno de los mejores lugares de Funchal para refrescarse, nadar, tomar el sol y disfrutar del clima templado de Madeira durante todo el año. Su combinación de piscinas saladas, vistas al océano y ambiente relajado lo convierten en una parada imprescindible para quienes quieren experimentar la vida costera de Madeira como un local. A pocos pasos del complejo del Lido encontramos la Praia do Górgulo, conocida también como Praia das Gavinas, una pequeña playa pública de cantos rodados muy típica del paisaje costero de Madeira. Esta playa es un punto perfecto para quienes buscan un ambiente más natural, lejos de las grandes instalaciones, pero sin renunciar a la comodidad y el acceso fácil desde el paseo marítimo.
La playa do Górgulo ofrece acceso directo al mar abierto, con aguas limpias y profundas, ideales para nadadores experimentados y para quienes disfrutan del buceo y el snorkel. Su entorno volcánico le da un carácter único, rocas oscuras, acantilados cercanos y unas aguas de un azul intenso que destacan incluso en los días nublados. Un dato curioso, esta playa es un lugar muy frecuentado por los habitantes de Funchal, especialmente al final del día, cuando muchos se acercan para darse un baño rápido después del trabajo o simplemente para disfrutar del atardecer. A diferencia de otras zonas de baño más turísticas, aquí se mantiene un ambiente tranquilo y local. La playa cuenta con plataformas de cemento para tomar el sol, escaleras de acceso al mar y zonas seguras para sentarse y contemplar el horizonte. Además, se encuentra frente a un pequeño parque y junto a cafeterías y restaurantes, lo que la convierte en un lugar accesible y agradable para descansar durante un paseo por la zona del Lido. Visitar la playa do Górgulo Gavinas es una excelente manera de experimentar la costa auténtica de Madeira, disfrutar del Atlántico en estado puro y conocer uno de los rincones preferidos por los propios madeirenses. Frente a la playa do Górgulo se encuentra el pequeño Ilhéu do Górgulo, un islote rocoso de origen volcánico que se ha convertido en un punto de referencia visual en la costa del Lido. Aunque no es accesible a pie, su presencia aporta un carácter único al paisaje marítimo de esta parte de Funchal. El islote es un refugio natural para aves marinas y un escenario muy fotografiado por quienes pasean por él, paseo marítimo o se relajan en las piscinas y plataformas de baño cercanas. Su forma irregular y su textura oscura cuentan la historia geológica de Madeira, recordando que la isla nació de antiguas erupciones volcánicas que dieron lugar a acantilados, rocas basálticas y pequeñas formaciones como este islote. En días de mar tranquilo, las aguas alrededor del Ilhéu do Górgulo son cristalinas, con tonos verdes y azules que contrastan con la roca volcánica, ofreciendo un espectáculo visual precioso tanto desde la orilla como desde el agua. Un detalle que llama mucho la atención es una embarcación turística inspirada en los barcos históricos portugueses, que suelen navegar frente a esta zona del Lido. Este barco realiza excursiones marítimas por la bahía de Funchal y pasa con frecuencia muy cerca del islote, creando una escena que recuerda a épocas pasadas de navegación atlántica. Su silueta clásica, con velas decorativas y diseño tradicional, se convierte en un atractivo visual para quienes se encuentran en la playa, en el paseo o disfrutando de un baño en el mar. Para muchos visitantes, ver el contraste entre el Ilhéu do Górgulo, el Atlántico y esta galera navegando es uno de los momentos más pintorescos de la costa de Funchal. Es una estampa que combina naturaleza, historia y vida marítima moderna, y que forma parte del encanto cotidiano de esta zona tan apreciada por locales y turistas. Visitar el área del Górgulo permite observar el islote desde diferentes perspectivas, disfrutar de la brisa atlántica y contemplar el paso frecuente del barco turístico, que añade dinamismo y un toque histórico al paisaje marino de Madeira. El monumento a João Gonçalves Zarco se encuentra en Ruada Ponta da Cruz, en el barrio de São Martinho, a orillas del Océano Atlántico en Funchal. Esta estatua de bronce fue creada por el escultor Francisco Franco e inaugurada en 1994. El monumento rinde homenaje al explorador portugués que fue uno de los descubridores de las islas de Madeira y, por tanto, figura clave en la historia de Portugal y en los inicios de la era de los descubrimientos. Ubicada en un mirador con vistas panorámicas al mar y a la ciudad, la estatua permite a los visitantes disfrutar del paisaje mientras rememoran la historia de los primeros navegantes portugueses. Las piscinas naturais das Cavacas son un conjunto de piscinas naturales situadas en la costa este de Funchal, formadas por la acción del océano sobre la roca volcánica. Estas piscinas permiten a los visitantes bañarse en aguas cristalinas y tranquilas, protegidas de las olas del Atlántico, ofreciendo una experiencia segura y refrescante. El lugar cuenta con pasarelas de madera y escaleras que facilitan el acceso al agua, así como zonas de descanso y solarium. Además, la belleza del entorno, con el contraste del agua azul profundo y las formaciones rocosas negras, hace que este sitio sea muy popular para el baño, la fotografía y la observación del paisaje costero. Las piscinas das Cavacas son un ejemplo del aprovechamiento natural de Madeira para el ocio y el turismo, combinando seguridad, naturaleza y vistas impresionantes del litoral de la isla. El túnel das Pocas do Gomes es un túnel peatonal ubicado en la costa este de Funchal,
que conecta la avenida do Mar con zonas de acceso a piscinas naturales y al litoral rocoso. Este túnel atraviesa la roca volcánica, permitiendo que los visitantes se desplacen de manera segura entre el paseo marítimo y áreas de baño más tranquilas, como las piscinas das Cavacas. Su construcción aprovecha la geografía volcánica de Madeira, ofreciendo un acceso cómodo y protegido frente a las olas del Atlántico. El túnel también sirve como punto de referencia para los turistas que exploran el litoral este de Funchal y desean disfrutar de sus piscinas naturales, acantilados y miradores sin exponerse a pendientes pronunciadas o senderos difíciles. La playa ubicada a lo largo del promenade de Cámara de Lobos combina arena volcánica oscura con pequeños guijarros, típica de la costa madeirense. Es un lugar muy popular entre los locales y turistas que buscan un espacio tranquilo para disfrutar del sol y del mar, alejado de las playas más concurridas de Funchal. El paseo marítimo permite acceder cómodamente a la playa y conecta con otros puntos de interés cercanos, como miradores, restaurantes y zonas de descanso. Además, la playa ofrece vistas espectaculares del Océano Atlántico y del pueblo pesquero de Cámara de Lobos, con sus coloridas casas y embarcaciones tradicionales. Este lugar es ideal para bañistas, familias y aficionados a la fotografía, ya que combina naturaleza, cultura local y un entorno pintoresco que refleja la esencia de la costa oeste de Madeira. Ponta Gorda Lido es un complejo de piscinas y áreas de baño situadas en la costa sur de Funchal, frente al Océano Atlántico. Estas piscinas artificiales se encuentran sobre la roca volcánica natural, permitiendo a los visitantes bañarse en aguas tranquilas y seguras, protegidas de las olas más fuertes del mar abierto. El complejo cuenta con pasarelas, escaleras de acceso al agua y zonas para tomar el sol, así como servicios como duchas, bares y espacios de descanso. Ponta Gorda Lido es un lugar muy popular entre familias, turistas y locales que buscan disfrutar del mar sin necesidad de arena, combinando comodidad, seguridad y belleza natural. Además, ofrece vistas panorámicas del litoral de Funchal, con el contraste entre las piscinas azules, las formaciones rocosas volcánicas y el intenso color del Océano Atlántico, convirtiéndolo en un punto ideal tanto para el baño como para la fotografía y el ocio frente al mar. El teleférico de Funchal es una de las formas más cómodas y escénicas de conectar el casco antiguo de la ciudad con el barrio de Monte, situado en la parte alta del anfiteatro natural que forma la capital de Madeira. El recorrido tiene una duración aproximada de 15 minutos y permite observar, desde una perspectiva privilegiada, la disposición en terrazas de Funchal, sus jardines, tejados rojizos y la línea de costa que marca la bahía. Las cabinas, totalmente acristaladas, avanzan sobre un trayecto que supera los 500 metros de desnivel, ofreciendo una visión continua del relieve que caracteriza a la isla. Durante la ascensión se puede distinguir el puerto, la zona histórica y la sucesión de viviendas que trepan por las laderas. Para muchos viajeros, este trayecto constituye la mejor introducción visual a la topografía volcánica de Madeira. El teleférico es también un medio muy práctico para quienes realizan el descenso en los Carreiros do Monte, ya que permite regresar al punto de partida de manera rápida y sin necesidad de subir a pie las empinadas calles. Su estación superior se encuentra a pocos pasos de los principales atractivos de Monte, lo que facilita combinar movilidad y visitas culturales. En conjunto, el teleférico de Funchal proporciona una experiencia panorámica que complementa cualquier recorrido por la capital madeirense y ayuda a apreciar con claridad la relación entre la ciudad, la montaña y el océano. En la zona alta de Funchal se conserva uno de los vestigios más fascinantes de la historia del transporte en Madeira, el viaducto del antiguo ferrocarril de Monte. Este viaducto forma parte de lo que fue la línea ferroviaria que unía el centro de Funchal con la freguesía de Monte, un sistema pionero inaugurado en 1893. Durante décadas, este pequeño tren de cremallera permitió a locales y visitantes ascender las pronunciadas pendientes del valle, hasta los jardines, iglesias y miradores de la zona alta. El viaducto, construido en piedra y apoyado sobre robustos arcos, permitía salvar uno de los tramos más complejos del recorrido, conectando dos laderas abruptas del terreno. Aunque el ferrocarril dejó de funcionar en 1943 tras un accidente y el aumento del coste de mantenimiento, el viaducto permanece en pie como un recordatorio silencioso de aquella época en la que Funchal trató de modernizarse a través de la ingeniería ferroviaria. Un dato curioso, el tren de Monte no solo transportaba pasajeros,
sino también mercancías y equipajes de los primeros turistas que comenzaban a llegar a Madeira. Además, muchos viajeros utilizaban la combinación perfecta de transporte. Subían en tren hasta monte y bajaban posteriormente en los tradicionales carros de cesto, una actividad que todavía se mantiene como una de las experiencias más singulares de la isla. Hoy, el viaducto del antiguo ferrocarril es un punto histórico que se puede observar desde varias rutas locales y desde zonas elevadas de Funchal. Para quienes buscan comprender la evolución del transporte en Madeira, este vestigio representa una ventana al pasado y a la creatividad con la que la isla afrontó sus desafíos geográficos. Situado en la zona alta de Funchal, el Parque Municipal do Monte es un espacio verde que ofrece una pausa tranquila entre la vegetación exuberante, típica de Madeira. Nació como jardín público en la primera mitad del siglo XX y hoy funciona como un punto de conexión entre historia, naturaleza y paseos tradicionales del barrio de Monte. El parque es conocido por sus senderos sombreados, sus estanques y sus áreas ajardinadas donde crecen especies tanto autóctonas como traídas de otras partes del mundo. Entre los árboles más representativos destacan los cedros, las araucarias y algunas variedades exóticas que prosperan gracias al clima húmedo y templado de la zona. El ambiente fresco, ligeramente más frío que en el centro de Funchal, hace que este lugar sea especialmente agradable durante los meses cálidos. Uno de los elementos más llamativos del parque es el pequeño lago donde nadan patos y cisnes, rodeado por bancos y miradores naturales. Los visitantes suelen detenerse aquí para observar la fauna o simplemente para disfrutar del silencio, interrumpido solo por el sonido de las hojas y el agua. El Parque Municipal do Monte se encuentra muy cerca de otros puntos emblemáticos, el antiguo ferrocarril, la iglesia de Nossa Senhora do Monte y el jardín tropical Monte Palace. Esto convierte al parque en una parada ideal durante un recorrido por esta zona histórica. Para quienes buscan un paseo relajado, un respiro en medio de rutas más largas o un espacio donde conectarse con la naturaleza, este parque ofrece una alternativa sencilla y muy accesible en la parte alta de Funchal. La iglesia de Nossa Senhora do Monte es el templo más importante del barrio de Monte y uno de los santuarios marianos más venerados de Madeira. Su origen se remonta al siglo XVIII, aunque el edificio actual se levantó tras el terremoto de 1748. La iglesia destaca por su fachada blanca de 2 torres, su acceso mediante una amplia escalinata y su ubicación elevada, que ofrece buenas vistas sobre Funchal. En su interior se conserva la imagen de Nossa Senhora do Monte, considerada patrona de Madeira. La decoración combina elementos de estilo barroco tardío con detalles más sobrios, propios de la tradición arquitectónica portuguesa en las islas. Cada 15 de agosto, el templo se convierte en el epicentro de una de las celebraciones religiosas más concurridas del archipiélago. La iglesia también es reconocida por albergar el mausoleo de Carlos I de Austria, último emperador del Imperio Austrohúngaro. Exiliado en Madeira tras la disolución del imperio al finalizar la Primera Guerra Mundial, falleció en Monte en 1922. Su tumba, ubicada en una capilla lateral, atrae a curiosos, historiadores y visitantes interesados en este episodio singular de la historia europea. A pocos pasos del templo se encuentra la estatua de Carlos I de Austria, situada en un pequeño mirador. La figura representa al emperador de manera solemne, mirando hacia la zona de Funchal. Este monumento recuerda su paso por la isla y simboliza el capítulo final de su vida, vivido en un entorno completamente distinto al que había conocido en su etapa imperial. La combinación de la iglesia, su contexto histórico y la presencia del monumento al emperador convierten a Monte en un lugar clave para quienes desean recorrer la parte alta de Funchal con una perspectiva que mezcla espiritualidad, paisaje y memoria histórica. Los carreiros do Monte ofrecen una de las experiencias más características de Madeira, el tradicional descenso en carros de cesto, unos trineos de mimbre que se deslizan por las empinadas calles entre el barrio de Monte y la parte baja de Funchal. Esta tradición nació a mediados del siglo XIX, cuando era un medio rápido de transporte para los residentes que necesitaban bajar la colina. Hoy, se ha convertido en una atracción singular y muy fotografiada. El recorrido parte junto a la iglesia de Nossa Senhora do Monte y tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros. Durante el trayecto, 2 carreiros, vestidos con su uniforme blanco y sombrero de paja, guían y controlan la velocidad del trineo utilizando la fricción de sus botas sobre el asfalto. La bajada combina curvas cerradas,
rectas rápidas y un entorno urbano que hace que la experiencia resulte tan pintoresca como adrenalínica. El Mercado Dos Labradores es uno de los espacios más emblemáticos de Funchal y una parada imprescindible para comprender la vida cotidiana de Madeira. Inaugurado en 1940, el edificio combina elementos del Estado Novo portugués con detalles Art Deco, como su fachada principal decorada con azulejos que representan escenas agrícolas y marítimas de la isla. En el interior, el mercado se organiza en diferentes zonas que muestran la riqueza agrícola del archipiélago. En la planta baja destacan los puestos de fruta y verdura, donde se exhiben variedades tropicales que prosperan gracias al clima de Madeira, maracuyás de varios tipos, bananas pequeñas y dulces, papayas maduras, chirimoyas y el curioso filodendro, entre muchos otros productos locales. El área central suele estar dedicada a las flores, atendida tradicionalmente por vendedoras con trajes regionales. Aquí se encuentran especies autóctonas y ornamentales, como las proteas, las aves del paraíso y orquídeas de diversos tamaños. El colorido de este espacio es uno de los rasgos más fotografiados del mercado. En la planta superior se ubican los pescaderos, donde se puede ver de cerca uno de los símbolos gastronómicos de Madeira, el pez espada negro, característico por su aspecto oscuro y alargado. También se exhiben túnidos, pargos, lapas y otros productos del Atlántico, reflejando la vinculación histórica de la isla con la pesca. Además de su función comercial, el Mercado Dos Labradores sirve como punto de encuentro para residentes y visitantes. Su actividad diaria ofrece una visión genuina del ritmo de Funchal, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando llegan los agricultores y pescadores. Este mercado no solo es un lugar para comprar, sino también un espacio donde se percibe la identidad cultural y natural de Madeira a través de sus aromas, colores y productos tradicionales. El puerto deportivo de Funchal es uno de los lugares más animados y pintorescos de la capital de Madeira. Ubicado junto al centro histórico y la bahía de la ciudad, este puerto combina actividad náutica, ocio y gastronomía, ofreciendo un espacio ideal tanto para visitantes como para locales. El puerto alberga embarcaciones de recreo, veleros y yates, convirtiéndose en un punto de encuentro para los aficionados a la navegación. Además, desde aquí parten numerosas excursiones turísticas en barco, incluyendo paseos para avistar delfines y ballenas, recorridos por la costa y viajes a otras zonas de la isla. La cercanía al casco histórico permite disfrutar de un paseo agradable junto al mar, con vistas a Funchal y a las montañas que rodean la ciudad. Un dato curioso, el puerto es también sede de regatas y eventos marítimos que atraen a turistas y residentes, consolidándose como un centro de vida social y deportiva. Sus instalaciones incluyen muelles, zonas peatonales, restaurantes y cafés, donde se puede disfrutar de mariscos frescos mientras se observa la actividad náutica. La Catedral de Funchal, conocida como Secatedral, es uno de los edificios históricos más importantes de la capital de Madeira y uno de los pocos ejemplos de arquitectura manuelina que se conservan intactos en la isla. Su construcción comenzó en 1493, apenas unos años después de la colonización de Madeira, y se completó a principios del siglo XVI. El exterior destaca por su sobriedad y robustez, con muros de piedra clara y tejados de tejas tradicionales. En contraste, el interior sorprende por su rica decoración, techos de madera tallada al estilo mudéjar, suelos de piedra y mármol, y detalles en dorado que reflejan la influencia europea de la época. La nave principal es amplia y luminosa, transmitiendo serenidad y majestuosidad a quienes la visitan. Un detalle curioso, los techos de madera fueron traídos de España y tallados artesanalmente, lo que convierte a la catedral en un testimonio de la habilidad artesanal y los intercambios culturales de los siglos XV y XVI. Además, alberga varias capillas laterales con retablos barrocos y ornamentos religiosos que reflejan la evolución artística a lo largo de los siglos. La Secatedral también desempeñó un papel clave en la vida social y religiosa de Funchal, siendo el centro de celebraciones, festividades y ceremonias importantes desde su construcción. Su ubicación en el centro histórico permite que los visitantes la incluyan fácilmente en un recorrido a pie por
La zona Vela, el mercado Dos Labradores y otros hitos del casco antiguo. Visitar la Catedral de Funchal no solo permite admirar su arquitectura y arte sacro, sino también entender la historia de Madeira y su desarrollo como núcleo urbano y religioso durante los primeros años de la colonización. Es un punto de referencia imprescindible para quienes desean conocer el pasado y el presente de la capital madeirense. En la avenida Arriaga, una de las principales arterias del centro de Funchal, se encuentra la estatua de João Gonçalves Zarco, el navegante portugués que descubrió Madeira en 1419. Esta escultura rinde homenaje a su papel en la fundación y colonización de la isla. Zarco está representado con vestimenta de la época, mirando hacia el horizonte, evocando su espíritu explorador y la importancia histórica de sus viajes para la isla. Justo detrás de la estatua se alza la elegante fachada del Banco de Portugal en Funchal. El edificio, inaugurado en 1940 y proyectado por el arquitecto Edmundo Tavares, combina historicismo y neobarroco con influencia del clasicismo monumental portugués. Su fachada, realizada en sillería de basalto gris, incluye columnas dóricas, molduras y detalles ornamentales que le confieren solemnidad y presencia institucional. La entrada principal, rematada con un pequeño techo piramidal, refuerza el carácter monumental del edificio, integrándose de manera armoniosa en la avenida Arriaga y contrastando con la memoria histórica representada por la estatua de Zarco. El Chafariz do Largo do Chafariz es una fuente histórica situada en el centro de Funchal, en el barrio de Sé. Su origen se remonta al siglo XVI como uno de los primeros abastecimientos públicos de agua de la ciudad. En 1827 se le añadió un obelisco conmemorativo sobre la pila original. Durante siglos, el Largo y su fuente fueron un punto de encuentro y mercado de verduras y hortalizas, especialmente en fechas señaladas. Hoy, el Chafariz se conserva como un vestigio histórico y arquitectónico que recuerda la vida cotidiana y el patrimonio urbano tradicional de Funchal. El Palacio de São Lourenço es un monumento histórico ubicado en la avenida Zarco, en el centro de Funchal. Su construcción se remonta al siglo XVI, cuando fue erigido como fortaleza para proteger la ciudad y su puerto de posibles ataques desde el mar. Con el tiempo, el edificio pasó de ser una estructura militar a convertirse en residencia de los gobernadores de la isla. En el siglo XVIII se añadieron salones nobles, jardines interiores y otras estructuras que le otorgaron un carácter más palaciego, manteniendo al mismo tiempo elementos defensivos como murallas, baluartes y torreones. En 1943 fue declarado Monumento Nacional y hoy en día combina funciones institucionales con un núcleo museológico, donde se exhibe mobiliario histórico, retratos, porcelanas y arte decorativo que reflejan la historia de Madeira. Visitar el Palacio de São Lourenço permite recorrer sus salas nobles, conocer su estructura defensiva y apreciar una panorámica del Funchal antiguo. Este monumento ofrece una experiencia completa que integra historia, arquitectura, arte y patrimonio, convirtiéndose en una parada imprescindible para comprender la evolución de la isla desde su colonización hasta la actualidad. El Chafariz da Rotunda do Infante, diseñado por el escultor Antonio Duarte e inaugurado en 1948, se encuentra en una de las rotondas más transitadas de Funchal. Su elemento central es una esfera armilar, símbolo de la navegación portuguesa, rodeada de figuras escultóricas y vegetación ornamental. La fuente combina piedra y bronce, reflejando el estilo monumental propio de mediados del siglo XX, y se integra armoniosamente en el entorno urbano, convirtiéndose en un punto de referencia visible y emblemático de la ciudad. Praia de Machico es una de las playas más conocidas y accesibles de Madeira, situada en la bahía de Machico, al este de la isla. Esta playa de arena dorada es única en Madeira, ya que la mayoría de las playas de la isla son de arena volcánica oscura o guijarros. La arena fue traída desde el Sáhara y se mantiene con mantenimiento constante, ofreciendo un contraste espectacular con el azul intenso del Atlántico. La playa cuenta con todos los servicios necesarios para los visitantes: paseo marítimo, duchas, restaurantes y zonas de alquiler de sombrillas y hamacas. Es ideal para familias y para quienes buscan practicar deportes acuáticos como paddle surf, kayak o natación en aguas tranquilas. Históricamente, Machico es considerada la primera ciudad habitada de Madeira y su playa fue testigo de la llegada de los
Primeros colonos portugueses en el siglo XV. Pasear por la playa permite disfrutar de vistas de la bahía, el puerto deportivo y el perfil montañoso que rodea la ciudad, combinando historia, ocio y naturaleza en un solo lugar. Y así concluimos nuestro recorrido por Madeira, una isla que sorprende por su naturaleza, sus paisajes volcánicos y su mezcla de calma y aventura. Pero antes de terminar, quiero compartirte algunos consejos prácticos y también lo que muchos visitantes opinan después de viajar aquí. Una de las cosas que más destacan los viajeros es la hospitalidad local, la limpieza de la isla y lo fácil que resulta moverse en coche o en transporte público. También valoran la variedad de actividades, desde baños en piscinas naturales, pasando por senderismo en las Levadas, hasta paseos por el casco histórico de Funchal. Sin embargo, como en cualquier destino, hay detalles que suelen generar comentarios y que conviene tener en cuenta. Muchos visitantes coinciden en que los hoteles a veces muestran una clasificación de estrellas superior a lo que realmente ofrecen, algo que también he notado personalmente. No significa que sean malos, pero sí que la categoría puede no corresponder exactamente a los estándares de otros países europeos. Por eso, mi recomendación es revisar bien fotos, opiniones recientes y, sobre todo, comparar servicios incluidos antes de reservar. Otro punto que sorprende a varios viajeros son las playas públicas, que en Madeira son más limitadas de lo que uno esperaría. Debido a que aquí no existe una ley de costas como en España, es bastante común encontrar accesos privatizados o zonas de baño que requieren pago, especialmente en áreas urbanas y turísticas. Si buscas playas amplias y totalmente abiertas, lo mejor es informarte bien o dirigirte a zonas como Machico o Caleta. Sobre la seguridad nocturna en Funchal, la mayoría de los visitantes coinciden en que Madeira es, en general, un destino tranquilo. Aún así, cuando cae la noche, algunas calles del centro pueden transmitir cierta sensación de poca vigilancia o movimiento irregular, especialmente alrededor de zonas portuarias o alejadas de las avenidas principales. No es un lugar peligroso, pero sí conviene actuar con prudencia, como en cualquier ciudad. En resumen, Madeira es un destino extraordinario, lleno de naturaleza, rutas únicas y experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar. Pero como siempre, viajar bien preparado marca la diferencia. Revisa alojamientos con detalle, planifica tus playas, y muévete con sentido común por la noche. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides suscribirte, dejar tu opinión sobre Madeira y contarme qué parte de la isla te sorprendió más o si tuviste alguna experiencia distinta. Nos vemos en el próximo viaje.